Y nos ocupamos ahora de la situación de los pueblos indígenas, ¿no? Pueblos originarios que están, la verdad, ante la situación del coronavirus, de la pandemia que se vive a nivel mundial. Estamos hablando de un grupo vulnerable, ¿no? Lo sumamos a Fero Soriano. Fero, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Fero. Buen día. Sí, efectivamente, y no es casual, recién estábamos hablando de Jujuy. Jujuy tiene una gran cantidad de población indígena que también está siendo afectada por esta situación, ¿no? Hay varios informes de distintos organismos que muestran la situación, cómo se expone la situación siempre vulnerada de las poblaciones indígenas ahora en tiempos de pandemia, porque se les complica la vida cotidiana en muchos aspectos y en algunos se empeoró. Acá, como estamos viendo, esto parte de un informe que hizo Amnistía Argentina, que en relación a las situaciones más complicadas de las poblaciones indígenas. ¿Esto es en todo el país, Jero? Sí, se calcula que hay más o menos 1 millón de personas que pertenecen a la comunidad originaria, y hay muchas comunidades de Ushuaia a La Quiaca, literalmente, pero en casi todas están pasando los mismos problemas. Violencia institucional de parte de policías locales. Obviamente esto no es nuevo, no es que empezó con la pandemia, pero como pasa también en las ciudades, se vio exacerbado, ¿no? El ejemplo más, ustedes recordarán, el ejemplo más contundente es lo que les pasó a la comunidad COM en la ciudad de Fontana, cerca de Resistencia, en Chaco fue eso, donde un grupo de policías entró a una casa, hubo violencia, incluso las familias que habitan esa casa denunciaron hasta abuso sexual de parte de los policías. Dicho sea de paso, los policías están libres en este momento, están escarcelados mientras continúa el proceso. Pasó de largo, ¿no? En el medio de tantas noticias, pasó de largo, los policías están libres. También hay problemas en Río Negro, Santa Fe y Tucumán con el tema de la violencia institucional en poblaciones indígenas. Problemas con el acceso a la educación y a la salud. Son bastante lógicos, sobre todo en relación a la salud con el acceso al agua, ¿no? Al agua potable. Las poblaciones indígenas normalmente se nutren de agua de pozo y, bueno, con las cuestiones de higiene están más complicadas. Y lo mismo, bueno, estábamos hablando del acceso a la educación. Una cosa importante que se está viendo y que marca Amnistía en su informe y también lo había marcado un informe de científicos y docentes universitarios hace un mes, es la dificultad de las poblaciones indígenas para acceder, por ejemplo, a la IFE, ¿no? Porque ¿cómo viven las poblaciones indígenas? Viven del comercio interno, algunas viven de la caza y la recolección. Digamos, hay situaciones que de la vida cotidiana, del comercio informal, que los mantenían, digamos, con la actividad cotidiana, que durante la pandemia se suspendió. Entonces la IFE les vendría a ayudar como un reemplazo de esos ingresos. Bueno, muchos por cuestiones culturales no pueden acceder, o porque están lejos de la población donde tienen que hacer el trámite, ¿no? La verdad que es una situación complicada. Otro aspecto que destacan las organizaciones en relación con las dificultades de las poblaciones indígenas es el conflicto por el territorio. Se ve más complicado. ¿Por qué? Y bueno, porque algunas actividades se han declarado esenciales, como la megaminería, o algunas relaciones con la deforestación, que se ha mantenido, y son situaciones que, según explican los expertos, las compañías han aprovechado para tomar territorio. Esta es una disputa histórica, ¿no? Falta una ley de emergencia indígena que determine cuáles son los territorios concretamente de las poblaciones indígenas para que no haya este tipo de avasallamientos, ¿no? Bien. Es muy claro el conflicto que hay con las tierras, por ejemplo, en la Patagonia, ¿no? Y con las poblaciones mapuches, por ejemplo. Bien. Paola García Rey, directora de Argentina de Amnistía Internacional, está en contacto con nosotros para hacer referencia a esto. Paola, muy buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, se ha incrementado, todos estos conflictos que detallaba Fero ya son conocidos y lamentablemente forman parte de lo habitual y de lo cotidiano en las condiciones que viven los pueblos originarios. Con el tema de la pandemia y la cuarentena, esto se ha incrementado, se ha potenciado, digamos. Bueno, exactamente, un poco lo que mencionaban ahí. La situación de deuda con las comunidades indígenas en Argentina es histórica, y los casos que relevamos, que son apenas 20 de una cantidad muchísimo más grande a lo largo de todo el territorio nacional, muestra cómo el contexto de la pandemia y la cuarentena exacerba esas
exclusiones, vulnerabilidades, situaciones de discriminación y abandono de nuevo históricas que no son ajenas a ninguna administración durante los últimos años. Y cuestiones muy específicas como acompañamiento y ayuda, como decían recién, de la IFE, bueno, las barreras tecnológicas, la bancarización de las comunidades, algo que no ocurre en todos los casos, hace que justamente estén expuestas al abandono aún mayor. Como bien mencionaban ahí, la falta en Argentina de una ley de propiedad comunitaria que resuelva los conflictos indígenas respecto a sus reclamos territoriales hacen que este tipo de situaciones de deforestación, de extracción minera, de insistencia o de ingreso de privados a territorios reclamados, bueno, en estos contextos todavía se muestren más exacerbados y potenciados. Paola, buen día. ¿Cuál es la situación que más les preocupa y en qué zona en relación con las poblaciones indígenas? Bueno, un poco, a ver, nosotros no hicimos un documento, un relevamiento exhaustivo, con lo cual es difícil poner un ranking de una situación otra, o una provincia u otra en el país. Sin duda atraviesan situaciones muy complejas. Hablábamos de la deforestación en el norte, la comunidad en el Chaco, la comunidad Toba, se mostró la afectación que tuvo cuando ingresó el COVID en su comunidad y ninguna protección adicional, un centro de salud que no prestaba servicios 24 horas, condiciones higiénicas que no llegaron, si no llegaron muy demoradas, y eso expandió claramente el coronavirus e hizo que se contaran a junio 14 fallecidos. Después situaciones en donde las vemos ahora y las vemos con preocupación hacia lo que se viene. Bien mencionabas que hay servicios esenciales como la megaminería que continúan ejerciéndose en las provincias. Hay focos en Catamarca y sobre todo en Salta y en Jujuy, en donde sabemos que han tenido tensiones sobre la extracción del litio y sabemos que va a ser una apuesta de este falso binomio entre desarrollo y respeto de los pueblos indígenas que se va a venir cuando la nueva normalidad llegue. Y vuelvo a lo mismo, situaciones de violencia institucional que de alguna manera, de nuevo, refuerzan las tensiones históricas. El caso de Fontaba que mencionabas es una muestra de justamente la conflictividad, el uso abusivo de la fuerza, el ingreso tan violento de la policía en 3 domicilios, todos tenemos imágenes de uno, sí. Y una causa que necesita investigarse. Bien. Decíamos con Fero que es 1.200.000 personas, más o menos toda la comunidad de pueblos indígenas en Argentina. Sí, bueno, no hay datos certeros. El último censo arrojaba 955.000, se fueron ampliando, pero es necesario, entre otras cosas, hacer un diagnóstico integral para conocer no solo sus territorios, sino también las comunidades, las necesidades, y estar presente. Un Estado presente, entendemos. Nosotros tuvimos una reunión a partir de este relevamiento con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es quien está a cargo de la política indígena en el país. Han sido súper receptivos, sabemos del compromiso, pero detrás de esto es necesario recursos, acompañamiento, presencia. La ley que mencionabas antes sobre emergencia territorial es una ley que está vigente de 2006, que se continúa prorrogando cada 4 años, vence una vez más este año, en noviembre de este año, y básicamente lo que se propone es hacer un relevamiento sobre el reclamo territorial indígena, pero después hay una política detrás que tiene que implementarse, que es qué se va a hacer, se van a entregar esos territorios a las comunidades, cómo se va a resolver cuando están en manos de privados, cuando están en manos del Estado. Pero todavía muchas cuentas pendientes en lo que hace a la situación de pueblos originarios en Argentina. Paola García Rey, muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento. Por favor, gracias.